En este mismo instante, bajo el hielo de la isla más grande del mundo, se esconde el futuro de la tecnología global. Estamos hablando de minerales que valen 7 billones de dólares y que el presidente de los Estados Unidos acaba de amenazar con tomarlos, por las buenas o por las malas. Hoy no es 2019 cuando Trump mencionó comprar a Groenlandia y todos se burlaron. And I said, certainly I'd be strategically, it's interesting, and we'd be interested, but we'll talk to them a little bit. A principios de año, las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela. Europa envió tropas a Groenlandia y Trump amenazó con aranceles. Y hace apenas unos días anunció un marco de acuerdo con la OTAN que no se entiende bien. De lo que les voy a hablar los próximos minutos no es teoría conspiratoria, es geopolítica en tiempo real. Imaginemos un territorio del tamaño de México, donde solo viven aproximadamente 57,000 personas. Imaginemos que el 81% de territorio está cubierto de hielo, pero debajo de ese hielo se esconde algo que todas las potencias mundiales desean desesperadamente. Se preguntarán, ¿qué es tan valioso que Estados Unidos amenazaría a sus propios aliados con conseguirlo? Groenlandia no es solo hielo. En su subsuelo se encuentra el 25% de las tierras raras no descubiertas del planeta. Y dirán, ¿qué son las tierras raras? Son 17 elementos químicos con nombres que casi nadie conoce o que por lo menos yo no conozco, como el neodimio, el diprocio, el terbio, entre otros. Pero son el corazón de todo lo que usamos cada día. Nuestros celulares, nuestros audífonos, los autos eléctricos, las turbinas eólicas, los misiles guiados, los sistemas de defensa antimisiles, todo depende de estos minerales. Entonces China controla el 90% del procesamiento global de tierras raras. Y aquí es donde está el primer problema. Durante décadas, Occidente dejó que China dominara este mercado. Era más barato y era más conveniente. Pero en 2010, China mostró su verdadero poder. Impuso un embargo de tierras raras contra Japón durante una disputa territorial. Japón, la tercera economía del mundo, quedó paralizada. Esta fue una advertencia que Estados Unidos ignoró hasta ahora. Y de repente, bajo el hielo groenlandés aparece la solución perfecta. O al menos, eso es lo que Trump cree. El yacimiento Van der Fell, cerca de la ciudad de Narsaq, contiene más de 1,000 millones de toneladas de minerales. El proyecto Tanbreez tiene aproximadamente 4,700 millones de toneladas estimadas. Cifras que harían que Groenlandia se convirtiera en uno de los mayores productores de tierras raras de todo el planeta. Pero hay otro problema, la geografía. Groenlandia es brutal. La mayoría de sus habitantes viven en pequeñas ciudades costeras sin conexión terrestre entre ellas. Se desplazan en helicóptero, barcos o aviones. Nuuk, la capital, tiene casas de colores brillantes apretadas contra montañas heladas y costas irregulares. Es hermosa, es aislada y completamente dependiente del mundo exterior. Su economía gira en torno a la pesca y casi el 90% de su población es inuit, con tradiciones milenarias de caza y subsistencia. Y ahora de repente, el mundo quiere convertir su hogar en una mina gigante. Entonces viene la gran paradoja. Groenlandia es autónoma dentro del Reino de Dinamarca, aspira a la independencia, pero depende económicamente de Copenhague. ¿Quién le envía 591 millones de dólares anuales en subsidios? Sin ese dinero, Groenlandia no podría funcionar y aquí es donde Trump vio una oportunidad. En agosto del 2019, Trump mencionó comprar a Groenlandia y el mundo entero se burló. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, le llamó absurdo. Trump, a raíz de esto, canceló su viaje a Copenhague ofendido. Pero hoy ya nadie se ríe, porque entre el 2019 y hoy, algo cambió radicalmente. Trump mostró que sus amenazas no son solo retórica. El 3 de enero de este año, fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron en la residencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo capturaron y se lo llevaron a Estados Unidos. En poco menos de 48 horas. Trump había detenido al presidente de un país soberano en su propio territorio. Y a los pocos días después intensificó su presión sobre Groenlandia. Trump ya no estaba improvisando. Su estrategia tiene 3 frentes simultáneos. Primero, presión económica.
Anunció aranceles del 10% contra 8 países europeos a partir del 1 de febrero, que subirían al 25% si no negocian la compra de Groenlandia. Segundo, amenazas militares. Cuando le preguntaron si descartaba usar la fuerza, Trump respondió: vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de ella. Luego, en Davos, dijo que no usaría la fuerza y que tampoco pondría aranceles. Pero Trump ya ha demostrado ser una persona completamente impredecible. Tercero, dividir a Europa. Trump publicó en su red Truth Social mensajes privados de Emmanuel Macron, humillándolo públicamente. En Davos, frente a todos los líderes mundiales, dijo a los europeos que si nosotros, refiriéndose a Estados Unidos, ellos estarían hablando alemán y un poquito de japonés. Y preguntó retóricamente: ¿qué tan desgraciados son ahora?, refiriéndose a los daneses. Trump ha vendido su obsesión con Groenlandia como una cuestión de seguridad nacional. El proyecto Cúpula Dorada es un sistema de defensa antimisiles que costaría $175 millones. Sería parecido a la Cúpula de Hierro de Israel, pero a una escala continental. Y necesita bases en Groenlandia para poder funcionar. ¿Y por qué necesita bases en Groenlandia? Porque Groenlandia está entre América del Norte, Europa y Rusia. Cualquier misil balístico lanzado desde Moscú hacia Washington pasaría por Groenlandia. Cualquier ruta marítima entre Asia y Europa a través del Ártico pasa junto a Groenlandia. Pero la seguridad es solo la mitad de la historia. La otra mitad son esos minerales que hay debajo del hielo. Greg Barnes, un geólogo australiano veterano, relató que en 2019 le presentó a Trump el yacimiento de Kirkland. Según Barnes, Trump quedó impresionado por el potencial económico y estratégico. Poco después, Trump comenzó a hablar públicamente de comprar a Groenlandia. En 2025, la empresa Critical Metal recibió un préstamo de $120 millones del Export-Import Bank de Estados Unidos para explotar ese mismo yacimiento. Esta fue la primera inversión minera de la nueva administración de Trump. ¿Coincidencia? Imposible. El 21 de enero del 2026, Trump llegó a Davos con un mensaje contundente. Frente a los líderes empresariales y políticos más poderosos del mundo, declaró: necesitamos a Groenlandia. Es solo un pedacito de hielo para la protección mundial. Pueden decir que sí y estaremos muy agradecidos. O pueden decir que no y lo recordaremos. La amenaza fue clara. Pero luego, en una reunión con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, Trump anunció algo inesperado. Dijo: hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia. Después, canceló los aranceles del 1 de febrero. Dijo que había conseguido todo lo que quería. También mencionó conversaciones sobre la Cúpula Dorada en Groenlandia. Entonces algunos nos preguntamos: ¿qué carajos acaba de pasar? ¿Qué es lo que dirá exactamente este acuerdo? Hasta ahora no se sabe nada con certeza. Trump afirma que Estados Unidos tendrá todo el acceso militar que quiera en Groenlandia. Mark Rutte dice que la OTAN reforzará su presencia en el Ártico para evitar que Rusia y China se afiancen en la región. Pero Dinamarca y Groenlandia dicen que nunca se discutió la soberanía. Lars Rasmussen, ministro de Exteriores danés, aclaró: lo que se ha establecido es un marco, pero no un acuerdo en sí. Aún debe ser negociado con Dinamarca y con Groenlandia. Mette Frederiksen dijo que le informaron de que la soberanía no ha sido parte de las conversaciones entre Trump y Rutte. Entonces, ¿Trump consiguió lo que quería? La respuesta hasta ahora está en lo que pasa detrás de cámaras. Groenlandia no es solo sobre Groenlandia, es sobre el Ártico completo. El cambio climático está derritiendo el hielo polar a un ritmo súper acelerado. Y ese deshielo está abriendo dos cosas que cambiarán el comercio global: nuevas rutas marítimas y acceso a recursos antes inaccesibles. Hablemos de la primera pieza de este tablero, la ruta marítima del norte. Esta ruta conecta Asia con Europa pasando por el norte de Rusia y reduce el tiempo de viaje entre Shanghái y Rotterdam aproximadamente unas 2 semanas comparado con el canal de Suez. Pero Rusia ya lo tiene prácticamente controlado. Rusia tiene la flota de rompehielos más grande del mundo, más de 40 buques, algunos incluso con propulsión nuclear, y Estados Unidos tiene 3. Y 2 de ellos tienen más de 40 años. La segunda pieza de este tablero es el Paso del Noreste.
Esta es una ruta que atraviesa el archipiélago ártico canadiense pasando justo al lado de Groenlandia. Conectaría América del Norte con Asia sin pasar por el Canal de Panamá. Y ahora está en disputa entre Canadá y Estados Unidos sobre quién controla esas aguas. Entonces Groenlandia se encuentra exactamente en medio de ambas rutas. Mientras Trump y Europa se pelean, China observa y avanza. En 2018, China publicó su libro blanco sobre el Ártico. Pero si China está a miles de kilómetros del Ártico, ¿qué es lo que busca ahí? Pues lo revela en este libro. China quiere construir la Ruta de la Seda Polar, una extensión de su iniciativa de la franja de la ruta a través del Ártico. Y ha invertido miles de millones en infraestructura portuaria en Islandia y en Noruega. Intentó comprar un antiguo aeropuerto naval en Groenlandia, pero Estados Unidos presionó a Dinamarca para bloquearlo. Y aquí está el verdadero terror de Washington. China no necesita invadir a Groenlandia, solo necesita comprarla económicamente pedacito por pedacito. Groenlandia aspira a la independencia, pero la independencia necesita dinero y China tiene casi dinero infinito para ofrecer. Rusia no solo tiene la flota de rompehielos más grande, tiene bases militares por todo el Ártico, infraestructura desarrollada durante décadas y experiencia operacional que ningún otro país puede igualar. Moscú sabe que no necesita hacer nada. Mientras Estados Unidos y Europa se pelean por Groenlandia, Rusia consolida su control sobre la ruta marítima del norte. Estados Unidos tiene la presencia militar más poderosa del planeta, pero en el Ártico está en clara desventaja. Su base aérea en Thule, en el noreste de Groenlandia, es el único punto de apoyo real que tiene en la región. Fue establecida en 1951 mediante un tratado con Dinamarca y ese tratado especifica claramente que Dinamarca mantiene su soberanía. Estados Unidos puede operar militarmente en Groenlandia, puede desplegar sistemas de defensa, puede monitorear el espacio aéreo, pero no puede hacerlo unilateralmente. Necesita el permiso de Dinamarca y de Groenlandia. Y ahí es donde tenemos el problema. Trump quiere eliminar este requisito y quiere el control directo total. Porque en su visión, si estalla un conflicto con China o con Rusia, Estados Unidos no puede depender de la aprobación de Copenhague o no para defender su territorio. Esto nos deja algunos escenarios futuros. El primero, un acuerdo pragmático. Digamos que en el marco de acuerdo de Trump con la OTAN es verdadero. ¿Qué podría incluir? Fuentes cercanas sugieren que las negociaciones podrían centrarse en varios puntos. Actualizar el Tratado de Defensa de 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca, permitir la construcción de la cúpula dorada en bases expandidas en Groenlandia, establecer una misión permanente de la OTAN en el Ártico, garantizar a Estados Unidos acceso prioritario a los yacimientos de tierras raras y a cambio Estados Unidos retira las amenazas de los aranceles, invertiría masivamente en la infraestructura groenlandesa, respetaría formalmente la soberanía de Dinamarca e incluiría a los aliados europeos en los beneficios económicos. Este es el escenario que todos esperan, el desenlace feliz donde todos ceden un poco y evitan el conflicto. Pero Trump tiene un problema. Nunca ha sido bueno cediendo. El segundo escenario es la guerra económica. Si las negociaciones fallan, Trump podría volver a su amenaza original. Aranceles masivos con el 25% sobre productos europeos, que sería devastador para Dinamarca, Noruega y Suecia. Estas tres economías son pequeñas y dependen enormemente del comercio con Estados Unidos y Trump lo sabe. Podría usar esta presión para forzar las concesiones económicas relacionadas con Groenlandia, dividir a la Unión Europea ofreciendo exenciones a países que se alineen con él y debilitar a la OTAN desde dentro, creando resentimiento entre los aliados. Europa respondería con sus propios aranceles, iniciando una guerra comercial transatlántica que solamente beneficia a China. El tercer escenario, la ruptura de la OTAN. Este es el escenario hipotético más oscuro. Si Trump realmente intenta tomar Groenlandia por la fuerza, algo que no ha descartado completamente, activaría el artículo 5 de la OTAN. Dinamarca es miembro de la OTAN. Un ataque contra Dinamarca es un ataque contra todos los aliados. Pero, ¿atacaría Francia, Alemania o Reino Unido a Estados Unidos para defender a Groenlandia? La verdad es que yo lo veo
improbable. Más bien, la OTAN simplemente colapsaría. Y sin la OTAN, Europa quedaría expuesta frente a Rusia. El equilibrio del poder se desmoronaría y China aprovecharía el caos para expandirse en el Pacífico, y el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial terminaría. No creo que a Trump le importe este resultado demasiado. En su discurso en Davos, cuestionó si la OTAN estaría ahí para ayudar a Estados Unidos si ellos lo necesitaran. Entonces la pregunta real no es si Trump quiere a Groenlandia, es si está dispuesto a destruir el sistema de alianzas occidentales para conseguirlo. Existe un cuarto escenario que casi nadie ha discutido, por lo menos yo no he escuchado que nadie lo diga, que Groenlandia se declare independiente unilateralmente. Si Groenlandia se independiza de Dinamarca, podría negociar directamente con Estados Unidos, con China o con la Unión Europea o con quien quiera. Podría vender acceso a sus recursos al mejor postor, podría convertirse en una nación rica e independiente, o podría convertirse en un estado fallido, incapaz de defenderse, inundado de inversión extranjera predatoria, y podría eventualmente ser anexado por alguna potencia de todas formas. Yo creo que el pueblo groenlandés sabe esto, por eso la independencia sigue siendo una aspiración en vez de una realidad que vean inmediata. Groenlandia no es realmente sobre Groenlandia, es sobre quién controlará los recursos críticos del siglo XXI, es sobre quién dominará las nuevas rutas comerciales del Ártico, es sobre si Estados Unidos aceptará un mundo multipolar donde China y Rusia tienen influencia comparable, y es sobre si el sistema de alianzas construido después de 1945 puede sobrevivir a un presidente estadounidense que lo ve como basura. Trump no es el primer líder que intenta comprar a Groenlandia. En 1946, Harry Truman ofreció $100 millones, Dinamarca rechazó la oferta y Estados Unidos la aceptó. Construyó la base de Thule mediante un tratado, cooperaron y se mantuvo la alianza. Pero en 2026 vivimos en un mundo totalmente diferente. Un mundo donde las amenazas se cumplen, donde Venezuela puede ser invadida en una noche, donde los aliados históricos se amenazan mutuamente con aranceles y con bloqueos. Según el ministro danés de Exteriores, las negociaciones formales entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos comenzarán muy pronto. Así que el reloj está corriendo. Los ejercicios militares de resistencia ártica continuarán durante todo el 2026 y las tropas europeas no se moverán de Groenlandia. Dinamarca ha preparado a su población para crisis energéticas y Trump ha dejado claro que obtendrá lo que quiere por las buenas o por las malas. Estamos presenciando el inicio de una nueva era geopolítica, una era donde el Ártico reemplaza al Medio Oriente como el centro del conflicto global, donde las tierras raras son más valiosas que el petróleo, donde los aliados de 80 años se enfrentan abiertamente, y todo comenzó con una isla de hielo, 57,000 personas y un presidente que nunca aprendió a aceptar un no como respuesta. ¿Qué crees que pasará? ¿Llegará Trump a un acuerdo? ¿Defenderá Europa a Groenlandia hasta el final? ¿O estamos al borde de una ruptura histórica?